7 de la mañana, martes. Vamos a coger la bici y el portátil y ya hacer vida de autónomo. ¡Joder! Que si no, ¿para qué trabaja uno? ¿Y para qué paga uno tanto de autónomo si no puede tener pequeños momentos de libertad? Qué pena de copyright, porque estaba sonando un temazo. Tengo voz de camionero, fumador, bebedor de ponche, de vodka. Vamos a desayunar primero porque si no, no doy pie con bola. Todavía no he decidido ni qué te voy a contar. Bueno, sí lo he decidido, pero ahora te lo digo. Pues estábamos desayunando y me parece que lo de la bici... Pues al final igual se despeja o igual no. Vamos a hacer un poquito de tiempo trabajando. La cosa es que hace buen tiempo. Si vienes a Santa Cruz de Tenerife en roulotte o en caravana, esto que está aquí detrás se llama el Palmetum, lo buscas en Google Maps y es donde suelen aparcar las caravanas para quedarse un par de días y pasear por la ciudad y disfrutar de la ciudad. Anótatelo por ahí si eres un viajero. Y yo me estoy pensando que de cara a la costa hace un solazo y un tiempo espectacular y no hace frío. De cara a la montaña está cerrado y nublado. Me voy a cambiar y voy a empezar a pedalear y a ver qué pasa. Salir de ruta siempre ha supuesto un estrés. A la hora de prepararte, vestirte, preparar la bici, se te queda algo siempre, te olvidas, se te cae la bici al suelo. Total, que al final salir a pedalear es media hora de preparativos y cuando llegas otra media hora de recoger. Y ya se me quedó la llave del furgón. Esta bici no pesa nada, por Dios. Qué frío, me acabo de encharcar. Hay un poco de barro en mi rueda. Vivimos la era del prohibir, pero claro, somos tantos que ¿qué otra cosa se puede hacer? Si uno es autónomo y no puede hacer esto, ¿para qué carajo? Viniendo para acá me encontré esta cartera. Voy a poner, no sé si un mensajito en Twitter. Voy a intentar localizar en Facebook primero a la persona propietaria que pone el DNI aquí dentro. Y si no, pues lo entrego en la policía local en otro punto. Veo que se bajan a Canarias en invierno, ahora estos meses de diciembre, enero. Lo más parecido a un río que ves en Canarias, un barranco que corre cuando llueve. Me encanta ver correr los barrancos. Para el próximo vídeo preparado y guionizado tengo pensado hablar de las mentiras del peso, la edad y la obesidad, o los cambios o las sensaciones que experimenta cuando pasas de la e-bike a la muscular, que lo estoy experimentando hoy, o mi cabeza ya se olvida. Se nos acaba el camino. ¡Qué guay! ¡Charquita! O marcas de coches que hacen bicicletas
algunas muy sorprendentes. O había otra cosa, pero no me acuerdo. Pues no me acuerdo de la otra idea, así que entre las que te he dado, elige en los comentarios. Espero leerte. Hoy solo quería darte un poquito de envidia. Bueno, tampoco te deseo que te hagas autónomo, la verdad. No es España un país para autónomos. Te lo digo por si vienes y emigras. En determinadas áreas como la tecnología se puede vivir, y se puede incluso vivir muy bien. También depende de tus expectativas de vida. En mi caso yo prefiero priorizar calidad a cantidad. Pero para que te hagas una idea, la presión fiscal de los autónomos freelance y también de los pequeños empresarios que tienen un bar, una carpintería de aluminio, se dedica a hacer coaching o yo que sé, lo que tú quieras, psicólogo, lo que sea, pues aproximadamente la mitad de tus horas trabajadas se aportan a la administración pública en forma de múltiples impuestos y cargas directas e indirectas. La única ventaja de hacerse autónomo es poder gestionar tu tiempo, poder por la mañana ir a pedalear y las 6 horas que vas a trabajar, trabajarlas al mediodía o por la tarde, poder trabajar por objetivo. Pero no todos los autónomos pueden hacer eso. El que tiene un restaurante o un bar no puede hacer eso, o puede hacerlo si contrata, pero si contratas ya te cargas con más responsabilidades, obligaciones, compromisos e impuestos. Aún así, en España siguen dándose de alta los autónomos, aunque se han dado de baja unos 100.000 en estos años, pero bueno. La vida del autónomo es un privilegio en España, un privilegio caro, que te exige trabajar mucho, sufrir mucho, sudar mucho, aguantar mucho, pero bueno, tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Es decir, ¿qué es lo que aguanta? Impagos, no conseguir clientes, la burocracia. Bueno, son cosas que tienes que gestionar, que te ocupan tiempo, que te pueden frustrar. Emocionalmente eso puede suponer pues una carga grande. Creo que los autónomos tienen que replantearse su baja cuando la carga emocional les suponga problemas de salud. Ahí vete pensando en darte de baja, porque no merece la pena. Saldré de aquí por mi propio pie. Yo creo que no. Joder. ¡Ay, que me la pego! Coño, tenía una piedra ahí. Como para que ahora esté la cámara apagada. O no esté enfocada bien para adelante. Coño, coño, mierda. Hay agujero al lado del sendero. Bueno, sendero. Coño, sendero ni es nada. O si hubiesen abierto agujeros para plantar algo. Joder. No voy pedaleando, me voy impulsando en el muro. ¡Coño! ¡Mierda! ¡Jolines! En derecha, coño. Por Dios bendito, qué torpe. Vamos ya para el coche, que ahora viene la parte seria, ponerme a trabajar. Nuestra idea, además del baúl trasero que se convierte en cama bajando estos 2 sillones, es poner una mesa aquí, con un riel ahí, con una mesa que se extiende 1 metro, de unos 40 centímetros de ancho. Este furgón tiene una ventaja, que aquí hay mucho espacio, con lo que perfectamente tenemos una mesa para comer y para trabajar. Además, un poquito más adelante, porque sale carísimo, una locura de dinero, haremos ese sillón giratorio, con lo que un furgón multifuncional para todo.
pues la buena obra del día está hecha. Quedamos ahí en Santa Cruz y le devolví la cartera y contento, porque la verdad no es lo que pierdes económico si tienes algo en la cartera, es todo el follón de renovar, volver a sacar el carnet de conducir, recuperar todo eso es un puto jaleo que pierdes un montón de horas. Niño, ¿qué? Por los turistas, eso que acabas de ver en patinete, yo soy una persona que me considero normal, me gusta ayudar, me gusta ceder el paso, me gusta colaborar, me gusta ser educado, me gusta no ser invasivo, no agobiar, así. En ese sentido, incluso a veces soy exageradamente respetuoso e introspectivo, incluso en perjuicio mío, más en esta sociedad actual en la que vivimos. Pero tengo un enorme defecto, que es que cuando me tropiezo con alguien que no es así, que es invasivo, irrespetuoso, agresivo, me saca de quicio, puede conmigo. Y cuando eso pasa, a veces me convierto en un maleducado, enseguida me sale una palabrota. Oye, cada quien es cada quien. Ese es uno de mis muchos defectos. Y hasta aquí el vídeo, chiquillos. Cronológicamente no lo montaré tal cual ha ido sucediendo todo, pero esto ha sido una mañana de martes 2 de enero en un autónomo ciclista. Hasta el próximo vídeo. Y acuérdate de ponerme qué vídeo quieres que haga el próximo. Recuerda suscribirte, comentar, compartir, apoyar el canal si te gustan los vídeos. Y ahora sí, hasta el próximo.